de que nuestro cuerpo se mueve, nuestra mente se mueve a emociones. Todo lo que nos pasa, todo lo que pensamos generan estados emocionales. Y si bien no podemos controlar en este momento lo que pasa, porque el tema de la pandemia no está en nuestras manos, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, sí podemos eh, decidir cómo vamos a reaccionar a esta situación. La inteligencia emocional es muy importante porque nos ayuda a tener equilibrio entre la razón y la emoción. Si uno no tiene ese equilibrio entre la razón y la emoción, entonces puede entrar en estados de estrés, depresión, o sea, una serie de estados que pueden dañar el cuerpo y como bien dice la medicina, hay que cuidar en este momento el sistema inmunológico. Y cuando uno está en constante estrés, se llena el cuerpo de cortisol y las defensas bajan. Entonces, es más que importante empezar a trabajar en la gestión emocional y cómo poder desarrollar, porque es una habilidad a la cual todos podemos desarrollar, pero hay que entrenar, ¿verdad? Desde chico no nos enseñan cómo educarnos emocionalmente, pero sí, a medida que vamos creciendo, sí podemos nosotros buscar herramientas para poder hacerlo. Claro. Y justamente, ¿cuáles son esas maneras de lidiar con la frustración? Uno ve en un niño pequeño cuando alguien le dice que no a algo, estallan en llanto, o sea, descargan su frustración de maneras muy puntuales, zapateando, qué sé yo. Claro, son comentarios ahora de los adultos que dicen que los niños ya hoy en día no saben lidiar con las Claro, frustraciones. y nosotros, ¿qué hacemos, verdad? Porque a un niño se le permite hacer eso, pero a un adulto es como que, ¿qué hacemos para lidiar con la frustración? Bueno, yo te diría que hay muchos adultos que también siguen haciendo berrinches y muchos niños que también, imagínate, si un niño que todavía no tiene una madurez emocional, no tiene todavía desarrollado un área del cerebro, que es el área racional, el cerebro córtex, que es lo que te ayuda a poder gestionar, a analizar tus comportamientos, no puede hacerlo, imagínate, entonces es difícil poder exigirle. Yo creo que tenemos que educarnos los adultos primero, porque los niños al final también, ellos se educan eh, más que nada por imitación Claro. que por lo que vos le digas. O sea, si vos papá o mamá no controlas tus estados emocionales y sos un cúmulo de nervios, ¿cómo le puedes pedir a un niño que se controle, que cuando no puede hacer algo o no debe hacerlo, entienda? O sea, es difícil. Pero sí, la inteligencia emocional se desarrolla siempre haciendo primero una mirada interior. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis estados emocionales? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo? ¿Qué concepto tengo sobre mí mismo? Y eso también hay que cultivar en los niños, ¿verdad? Tenemos que aprender a gestionar el error, tenemos que aprender a gestionar a lo que nos cuesta muchísimo, que es a veces los quiebres, ¿verdad? Puede ser un quiebre familiar, un quiebre en este momento que hay muchísima situación laboral y económica. Y siempre yo algo aprendí desde chica que creo que mi padre a lo mejor no fue a la facultad ni fue psicólogo, ni nada, pero él tenía mucha templanza, mucha paciencia y él siempre decía, si las cosas tienen solución, hacete cargo. Si las cosas no tienen solución, entonces cambia la actitud que vas a tomar ante esa situación, ¿verdad? Porque si no está en tu control, ¿qué más puedes hacer? Vas a Claro. frustrarte, es como nadar contra la corriente, te vas a cansar, vas a tirar energía para cualquier lado y al final después lo único que vas a sentir es un cansancio, un estrés e inclusive vas a notar que en tu cuerpo vas a empezar a tener problemas de salud, Claro, las famosas hipertensión, depresión. psicosomatizaciones. Exactamente, son enfermedades psicosomáticas, o sea, somatizas todo en el cuerpo, úlceras, de repente tenés hasta problemas de los riñones puedes llegar a tener por el estado de estrés. Entonces, yo creo que uno tiene que pensar en este momento si vale la pena ponerte nervioso, frustrarte, más bien, e inclusive cuando una persona tiene mucho equilibrio entre la razón y la emoción, aprende a utilizar en momentos que necesita su intuición para tomar decisiones y también en momentos que debe sacar a un lado de los estados emocionales y pensar con la razón también para tomar. Hay un dicho que dice, si no gestionas tus emociones, difícilmente vas a poder tomar buenas decisiones. Claro, porque Entonces, ahora, perdón, Leti, ahora por ejemplo estamos viendo que a consecuencia
de esta situación en la que estamos viviendo en Paraguay y en el mundo, estamos viendo nuevos emprendimientos, ¿verdad? Sí. O sea, podemos tener en cuenta que uno es gente que se quedó sin trabajo y Ujú. tiene que ver la forma de mantenerse diariamente. O dos, es así, bueno, no sé hasta cuándo voy a tener trabajo, entonces veo qué hacer. Esas decisiones tienen mucho que ver con la emoción también, ¿verdad? Porque arriesgarse a hacer un emprendimiento no es Sí. fácil. Totalmente. Es que nosotros los seres humanos tenemos que saber que estamos preparados para enfrentar la crisis. O si no, con todas las crisis que hubieron en historias pasadas, ya no habría humanidad. Claro. Sin embargo, siempre dice, no es la más fuerte la que sobrevive, sino la que se adapta. Y nuestro cuerpo, nuestra mente está preparado, nuestro cerebro está preparado para dos reacciones, o ser en defensa o en adaptación. Y cuando nosotros tenemos cierto nivel de gestión emocional, esa capacidad de adaptarnos nos abre la mente y nos predispone a la creatividad, al aprendizaje, y eso hace de que al final vos encuentres dentro de tanta crisis para algunos una oportunidad. Entonces es muy recomendable que hoy día las personas puedan no solamente gestionar sus emociones, sino también entender cómo manejar toda esa química que produce cada estado emocional para potenciar áreas que tiene las fortalezas. Todos tenemos fortalezas, lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos más en nuestras debilidades. Claro. Sin embargo, todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Qué genial, Leti. Muy interesante el tema que nos trajiste el día de hoy. ¿Hay algún ejercicio puntual que nos puedas dar para hacer en casa para empezar a trabajar la inteligencia emocional? Claro que sí. Cuando nosotros entramos en estados emocionales muy elevados, que se denominan secuestros emocionales, nosotros tenemos que hacer como un monitoreo. Por ejemplo, si vos estás hoy muy nerviosa, estás tensa, para un ratito, sentate, toma un bolígrafo y empezá a hacer una revisión. ¿Por qué estás nerviosa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pensamientos tuviste? Y entrar, lo que estás haciendo al analizar tu estado emocional, que siempre desencadena en un estado fisiológico, es el poder entender qué pensamientos o ante qué situaciones vos te generás ese nivel de frustración. Cuando vos le obligás a tu cerebro racional a analizar la situación, lo que estás generando es un mayor control y es como parar ese secuestro emocional que te genera la situación para cambiar a partir de ahí. Bueno, si tuviste pensamientos negativos, empezá a notar todos los pensamientos negativos que tuviste y que te desencadenan emociones y estados fisiológicos de nervios, dolores de cabeza, temblores, palpitaciones, hasta gente que tiene pánico. Cuando llegas a ese punto, empezás a cambiar todos los pensamientos negativos, volverlos a positivos. Yo no puedo lograr eso. Claro que puedo lograr. ¿Qué me falta para lograr esto? Yo no puedo o no soy capaz. ¿Por qué no sos capaz? Mira los logros que tuviste. O sea, hay que hacer un ejercicio porque el cerebro positivo se entrena. Y cuando vos pensás en positivo, obviamente tus emociones también van a ser positivas y la apertura que vas a tener en la mente va a ser hacia un crecimiento y hacia una adaptación. Y también es interesante poder controlar tu respiración, hacer ejercicios un poco al levantarte, darte duchas entre frías y calientes, tener una buena alimentación, descansar y cuidar lo que vas a meter, porque todo lo que vos ingieras de imágenes, de información, generan estados emocionales. Claro, eso se habla mucho cuando, por ejemplo, tenemos alguna enfermedad o algo así. Lo primero que hacemos es buscar en internet a ver Sí. qué es lo que me va a pasar, cuáles son las consecuencias de la enfermedad que tengo, en vez de hablar con un médico probablemente, ¿verdad? Cuando nos diagnostican algo, estamos muy acostumbrados Sí. a hacer ese tipo en vez de consultar con la persona que realmente sabe. Claro. Lo que pasa es que el ser humano quiere tener el dominio de todo, quiere Claro. controlar, hasta en este tema de la muerte yo soy un poco, no sé, a veces muy racional en pensar, nosotros nacemos, nos reproducimos, crecemos y vamos a morir, somos seres vivos, entonces Sí. si vos vivís teniendo miedo de morirte, te vas a enfermar, vas a generar estados de pánico,
pero no vas a evitar esa situación. O sea, ¿por qué no vivir la vida de una manera positiva, optimista? Y el día que te tenga que llegar, como decía mi padre, nadie muere en la víspera, o sea, te vas a ir, nadie va a evitar esa situación. Hay gente que le dice te vas a morir mañana y sin embargo viven años. ¿Por qué? Porque su actitud frente a la vida es disfrutar, claro, y hay que vivir un día a la vez. Generalmente la gente quiere vivir lo que va a pasar mañana, quiere tener el poder de todo y eso solamente genera ansiedad y no te deja pensar, no te deja vivir. Tener inteligencia emocional es encontrar un equilibrio entre la razón y la emoción. Hay mucha gente que no usa su razón, hace, actúa y después se arrepiente y ahí es donde vienen los problemas y todo lo que vos hagas siempre va a tener una consecuencia. Así que antes de hacer algo, pensá. Si es positiva la consecuencia, genial. Y si es negativa, si vas a tener la responsabilidad para responder por eso. Me encanta eso, rescato vivir eso. Vivir una vida un poco más racional y más tranquila es lo que todos necesitamos a pesar de lo que nos pasa. Claro, no dejarnos llevar tanto por la emoción, un equilibrio entre la razón y la emoción. Qué interesante, Dios mío, eso me cuesta muchísimo. Sí. Voy a empezar a trabajarlo. Bueno, gracias. Gracias, Leti. ¿Cómo hacemos para contactar contigo? ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, a mí siempre me van a encontrar como Leticia Centurión, conferencista. Estoy en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Así que, bueno, será un gusto siempre compartir con ustedes. Gracias, Leti. Muy amable, conferencista Leti, hablando con nosotras.